Quisiera entonces que fuéramos a la primera carta de Juan. Hemos estado estudiando esta carta. Le hemos puesto como título a esta serie Seguridad en Cristo. De hecho, yo creo que no solamente la primera carta de Juan nos habla de la seguridad en Cristo, ahorita lo veíamos en el Salmo. En Cristo tenemos plena, completa seguridad. Así que vayamos allí, a la primera carta de Juan, y veamos entonces lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy. Hoy vamos a ver solo 2 versículos. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 2. Hace 8 días terminamos en el versículo 17, lo que significa que hoy vamos a ver versículos 18 y 19. Solo 2 versículos y 2 versículos muy interesantes. De hecho, estoy casi seguro que todos hemos escuchado alguna vez de lo que habla este pasaje. De lo que no estoy tan seguro es si lo hemos escuchado correctamente, porque de hecho es un pasaje que nos habla de cosas muy interesantes. Vamos a verlo, leámoslo, y yo creo que solo leerlo nos lleva a pensar que es algo muy conocido, pero ¿cuánto realmente de esto sabemos conforme a la verdad de la palabra? Pues vayamos allí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, traducción Reina Valera 1960, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Allí está esa palabra anticristo, terrorífica, ¿no? Apocalíptica. Bueno, yo creo que hemos escuchado muchas veces anticristo, aunque ahora lo voy a enfatizar más. Déjeme decirles, es interesante. De hecho, es una palabra que solo existe en el Nuevo Testamento, en las cartas de Juan. Bueno, vamos a ver más adelante el énfasis de esto. Sigue diciendo el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Interesante, ¿no? Esta es la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando estos versículos. Entonces sí, hoy más que hablar del anticristo, aunque vamos a hablar del anticristo, sí, vamos a hablar del anticristo. Bueno, el versículo habla del anticristo, y por eso les digo, quizá esto prenda las alarmas. Nos van a hablar que se va a acabar el mundo. Sí, eso es lo que se dice. No vamos a hablar tanto del anticristo, porque ni siquiera creo que el énfasis sea el anticristo, aunque está allí esa palabra en este versículo, sino que creo que el énfasis real de este pasaje está en lo que tenemos allí en este título: verdaderos cristianos. Yo creo que este pasaje más bien nos habla de quiénes son los verdaderos cristianos, en contraposición de quiénes son los falsos cristianos. Porque cuando nos hablan de anticristo, ya nos imaginamos al diablo personificado, cachos, cola, un hombre, yo he escuchado supuestamente de lo más pecador de este mundo, el hombre más mentiroso del mundo, más blasfemo, muchas personas dicen el anticristo, eso va a ser un gobernante mundial. Lo interesante es que por ninguna parte aquí aparece gobierno. ¿Usted leyó alguna vez, algún momento ahí? ¿Gobierno? Todo lo que llevamos estudiando la primera carta de Juan nos ha hablado de gobierno. El orden mundial, ese es el anticristo. Vuelvo y digo, la única parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde aparece literalmente la palabra anticristo es aquí, en primera de Juan. Y no aparece en ninguna otra parte, sino en esta primera carta de Juan, y en la segunda carta de Juan vuelve y aparece una segunda vez. Así que Juan, él es el único que usa la palabra anticristo. Y si nosotros pensamos, vuelvo y digo, ¿quién es el anticristo? Lo que nos han dicho, oye, el anticristo, sí. Y allí es donde quiero empezar, y creo que esto tiene que quedar muy claro, o espero, pido a Dios que quede muy claro en nuestras vidas. Y es que anticristo viene de 2 palabras griegas, que es un prefijo que significa anti, que puede significar en contra, pero escuche esto, o también puede significar en lugar de. Así que el anticristo necesariamente no es alguien que está contra Cristo, sino normalmente, como lo vamos a ver, es alguien que se coloca en el lugar de Cristo. Eso es lo que realmente significa anticristo. Entonces, puede significar ambas cosas. De hecho, significa ambas cosas. Pero el énfasis más fuerte en este pasaje es, obviamente, igual si alguien se está colocando en lugar de Cristo, está en contra de Cristo, porque se está oponiendo al verdadero Cristo. Pero ese es el énfasis verdadero. Es alguien que en nombre de Cristo está presentando un falso Cristo. Así que el anticristo no es el que se está emborrachando, el que tiene no sé cuántas mujeres, o como dijeron otros por ahí, o el que hasta le gustan son los hombres. De hecho, las personas que no conocen a Cristo de cierta manera están en contra de Cristo.
pero no se están oponiendo directamente a Cristo conociéndole. El verdadero anticristo y los verdaderos anticristos, porque ya vimos que hay también, y lo vamos a ver en un momento, los anticristos, porque no solo es uno, son muchos, son todos aquellos que de hecho usted en apariencia los ve como Cristo. En apariencia son los más santos, son los más puros, son los líderes religiosos más prominentes. Solo le quiero poner un ejemplo. ¿Quiénes fueron los que se opusieron a Cristo Jesús en esta tierra? ¿Las prostitutas? ¿Los publicanos? ¿O los líderes religiosos? ¿Cierto? Ese es el punto, y déjeme decirle, y no han cambiado las cosas. No han cambiado las cosas. De hecho, la palabra de Dios dice es que este personaje, que puede ser un personaje o muchos, o puede ser un sistema, yo creo que el problema no está si usted cree que es una persona. Vuelvo y digo, la pregunta es usted, ¿quién está pensando que es? Algunos dicen, cuando estaba Barack Obama en la presidencia decían que el anticristo iba a ser Barack Obama, que era cuando estaba Omar Gaddafi, que era Gaddafi. En el tiempo de Hitler decían que era Hitler. Y la pregunta es, obviamente fueron personas muy malas. Bueno, Obama no sé qué tan malo fue. Ahora Maduro es el anticristo. No, déjeme decirle, el anticristo es al contrario, es la persona, el Papa. De hecho, yo podría decir que es uno. De hecho, Martín Lutero decía que el Papa era un anticristo. Los reformadores creían que la religión organizada, es decir, aquella que se organizaba tan bien, que parecía la verdad pero que era mentira, era el anticristo. Y yo estoy de acuerdo con esa interpretación, solamente que yo no creo que solo sea el Papa. Yo creo que toda persona, en todo lugar, donde esté predicando mentira, engaño y falsedad, es anticristo. Porque ¿ante quién se están oponiendo? ¿Ante la verdad de quién? De Cristo mismo. De hecho, lo vamos a ver ahorita más detalle, pero ¿qué dice? ¿De dónde salieron los anticristos? De nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. Los anticristos salen desde las iglesias, no salen del gobierno, no salen de allá del mundo. Salen de aquellos que tienen una apariencia de Cristo, pero son falsos. De hecho, déjeme decirle, todos los que no son verdaderos cristianos son anticristos. Porque cuando yo digo ser cristiano y no lo soy, y mi vida demuestra todo lo contrario, ¿a quién están criticando las personas? ¿Qué es lo que dicen? No dicen, ese que dice ser tan buena gente y tan mala gente que es, no, ese que dice ser ¿qué? Cristiano. Ah, ¿a quién están atacando? A Cristo. Sí, porque cristiano significa ser seguidor de Cristo. Eso es lo más terrible de todo. Entonces, mire lo interesante, por eso lo digo, yo no sé si aquí esté cambiando nuestra manera de pensar un poco, porque vuelvo y digo, siempre nos encanta ver al anticristo allá afuera. Ahorita se decía, el Papa, Maduro. Sí, mi pregunta es, ¿quién es realmente el anticristo si no es todo aquel que se opone a Cristo? De hecho, diciendo conocer a Cristo. Hasta ahora personalmente no lo sé, personalmente no estoy diciendo que el señor de Venezuela, el señor presidente de Venezuela sea buena gente, yo no estoy diciendo tal cosa, pero hasta ahora no sé si él se haga llamar cristiano, seguidor de Cristo. Pues si lo hace, pues ahí vemos también un anticristo, pero todo aquel, así no sea el presidente de la nación, ¿sí? Todo aquel, así sea sencillamente la persona más humilde del mundo, pero que dice ser cristiano, pero vive en contra de la verdad de Cristo Jesús, es un anticristo, porque la realidad es que el punto que nos quiere mostrar allí Juan, estoy convencido, y lo vamos a ver entonces ahora sí con detenimiento, es entender que quiénes son los verdaderos cristianos y que los que no son verdaderos cristianos son anticristos. Y de hecho, los más anticristos son los que aún son conscientes de su mentira, de su engaño, de su falsedad, como falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Lo vamos a ver por la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque vuelvo y le digo, ¿qué es más? Es decir, ¿qué es más fuerte? O de hecho, ¿qué es más importante? ¿Estar mirando a Maduro? ¿Estar mirando a Vladimir Putin allá en Rusia? ¿Pensando que son el anticristo? ¿O darnos cuenta que alrededor tenemos un montón de anticristos? Eso es lo que realmente hasta el mismo diablo quiere evitar. Que pensemos que el anticristo es el Papa. Él está en Roma y yo ya no pertenezco a la Iglesia Católica. Puede ser que los anticristos estén por ahí bien cerquita de nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo distinguir entonces cuál es el punto de este pasaje? Estoy convencido que es mostrarnos cuáles son los verdaderos cristianos. Porque vayamos entonces a estos versículos
Y quiero que veamos en la primera parte del versículo 18, que es entonces lo que distingue a los verdaderos creyentes, y es que ellos escuchan las advertencias. Vayamos al versículo 18, de allí de la primera carta de Juan. Dice la palabra de Dios primero, hijitos. Es un término que usa mucho Juan, muy usado por Juan, ¿sí? Es un término de ternura, es un término de amor. Y me lo imagino como un padre que llama a su pequeño hijo y le dice, hijito, ven para acá que te voy a advertir una cosa. ¿Sí? No vayas a hacer esto. ¿Alguna vez le pasó a usted? A mí esas palabras me parecían terribles. Porque cuando mi mamá me decía, no haga tal cosa, ¿qué sucedía? Yo iba y la hacía y me pasaba lo que mi mamá decía. Y de ahí es donde sale el famoso dicho que es que las mamás tienen un sexto sentido. No, eso es mentira. Es que ellas saben lo que es lo correcto. Los adultos saben más que los niños. Y le dicen a uno, no vaya y haga eso porque ya sabe lo que le va a pasar. Uno va y lo hace y le pasa. Pero vuelvo y le digo, no es un sexto sentido. Es que es la verdad y la verdad siempre va a prevalecer. La verdad siempre va a triunfar. Cuando usted lo llaman y le advierten algo, es porque si usted hace caso omiso a esa advertencia, le va a pasar. Entonces no es nada místico, no es nada de magia. Y Juan está haciendo eso, hijitos. Ya es el último tiempo. Uy, ya se va a acabar el mundo. No, hermanos, los últimos tiempos o el último tiempo comenzaron desde que Cristo Jesús vino a la tierra, murió en esa cruz y resucitó, y terminarán el día que Cristo regrese. Desde la época de Juan ya estamos en los últimos tiempos. Mucha gente dice, uy, ahorita sí estamos en los últimos tiempos. No, sí, estamos en los últimos tiempos desde el año 33 después de Cristo, cuando Cristo murió en esa cruz. Los últimos tiempos, ¿qué significan los últimos tiempos? Es que nosotros ya no estamos esperando otro tiempo después de esto. Nosotros que estamos esperando ya el regreso de Cristo, del verdadero. Pero mientras Cristo regresa, por ahí se van levantando muchos falsos cristos. Por eso dice, y según vosotros, ¿qué? Oísteis que el anticristo viene. Porque entonces he puesto que los verdaderos cristianos escuchan las advertencias. Juan está haciendo una advertencia a los verdaderos cristianos. Juan le está advirtiendo a aquellos creyentes a quienes él considera sus propios hijos, como un padre que quiere cuidar a sus hijos de un peligro. Y aparte de eso les dice a ellos que tampoco es algo nuevo. De hecho, ustedes ya han escuchado esto. Miren, hermanos, los verdaderos creyentes no están esperando escuchar una nueva palabra, no están esperando que venga el profeta que les diga algo nuevo. Es que el Señor hoy trajo una palabra nueva para tu vida. Los verdaderos cristianos quieren es escuchar la palabra de Dios y ellos prestan atención a lo que la Biblia dice, no solamente a las promesas, para reclamar promesas, sino también a las advertencias. Y cuando hablo de esto quiero ser enfático, siempre tengo que decirlo. Perdón por repetir esto, pero creo que es una verdad muy importante. 25 de los 27 libros del Nuevo Testamento advierten acerca de la mentira, del engaño, de la falsedad. Y si esto no fuera poco, creo que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos advierte de la mentira, del engaño, de la falsedad. Pero usted no ve que hoy la gente corre a cualquier lugar a que le digan cualquier cosa, ¿sí? La gente va a tal iglesia, no, esta no me gustó, voy a otra iglesia porque allí sí me hablan bonito, allí sí. Hermanos, ¿qué queremos escuchar? ¿Cosas bonitas o la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Sí? ¿Pero usted cree que todos quieren escuchar la palabra de Dios? Nada más miremos cuántas personas están hoy predicando un falso evangelio, el famoso evangelio de la prosperidad, que de evangelio no tiene sino el título. Hombres que solamente hablan de dinero, de cosas de esta vida, pero nunca le hablan realmente de Cristo Jesús, el verdadero Cristo. ¿A quién están adorando? A otro Cristo, pero las personas no corren a esos lugares. ¿Acaso estos lugares no están llenos? Las iglesias más grandes del mundo, iglesias de prosperidad, de sanidad, de milagros. Busque usted las redes sociales. ¿Quiénes son los líderes religiosos que tienen más seguidores? ¿R.C. Sproul? ¿John MacArthur? No, Cas Luna, ¿sí? Guillermo Maldonado, Benny Hinn, las cruzadas de sanidades y milagros. ¿Quiénes llenan los estadios? Yo todavía no he visto un estadio lleno de predicadores de sana doctrina. ¿Saben qué es lo más grande que veo yo de predicadores de sana doctrina? Cuando hacen una convención y van a un auditorio. 200, 300 personas en Estados Unidos. ¿Cuál es el punto, hermanos? Los verdaderos cristianos no quieren escuchar ese tipo de cosas. Ellos quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios advierte una y otra y otra y otra vez: cuídense del engaño.
lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:24. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo allí? Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios están en mayor peligro. ¿Frente a qué? Frente a las falsas enseñanzas, los falsos profetas, los falsos mesías. De hecho, la palabra es falsos cristos. El mismo Señor Jesucristo advirtió en ese pasaje tan famoso de Mateo 24 que se iban a levantar falsos mesías y falsos profetas. ¿Y qué iban a hacer? A realizar grandes señales y milagros para engañar. Ahora, cuando usted ve a una persona realizando milagros y profecías, usted de una vez piensa, falsos mesías, falsos cristos. ¿Cierto que no? No, vuelvo e insisto, si una persona viniera y levantara a un muerto, ¿usted qué diría? Eso es el poder de Dios. ¿Qué es lo que más busca la gente hoy? ¿No es esto los milagros? Crecí escuchando esto. Es que ya no hay milagros porque ya no hay poder de Dios. Ya no hay fe. Y cualquier cosa se inventan, ¿sí? No, hermanos, no son los milagros. La verdadera fe es seguir creyendo en aquel que es Dios, que prometió regresar, aunque nunca viéramos un solo milagro. Porque el más grande milagro que podemos experimentar es la salvación. Es la salvación. Y que cuando Él regrese, como Él un día dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre regrese, hablando del mismo, será que hallará fe en la tierra? Hay muchos que están esperando su milagro. Mi pregunta es, ¿cuántos están esperando al Mesías verdadero? Que regrese, no para hacer estos milagros que hacen los milagreros de hoy en día, sino para salvar nuestras almas finalmente y rescatarnos de este mundo de maldad. Se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. Y de hecho dice, de ser posible, aún a los escogidos, a los elegidos de Dios. Si yo soy escogido de Dios, este es el más grande peligro que me rodea, la falsa enseñanza. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Perdón por repetir tanto ese versículo, pero es que es muy importante. Vuelvo e insisto, ¿cuántas personas de las que hoy predican la palabra de Dios realmente están predicando la palabra de Dios como es? Recuerdo que alguna vez le preguntaba a un mismo pastor de una organización religiosa, le decía, ¿usted cree que todos los pastores de su organización, que son muchísimos, predican la verdad? Y me dijo, no. Entonces yo le dije, entonces, ¿cómo hacen para distinguir cuáles son los verdaderos de los falsos? Cuando me parecía curioso, todos predican lo mismo. ¿Qué es lo interesante, hermanos? No podemos creer que una religión o una iglesia es la verdadera porque hay muchas personas. No estoy diciendo esto que una iglesia verdadera no puede tener muchas personas, pero el punto es, hermanos, que no significa que una iglesia sea la verdadera porque son muchas personas. Yo no creo que la iglesia católica sea la verdadera y es la que tiene más adeptos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es la que está centrada ¿en qué? En la sólida y sana enseñanza. ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? Los que cristianos escucharéis la sólida y sana enseñanza, la enseñanza que edifica sus vidas. Mis hermanos, y si la palabra de Dios no nos advirtiera de esto, podríamos estar tranquilos. Pero nos advierte una y otra y otra y otra vez. Les podría traer muchísimos versículos. Leerles libros enteros de la Biblia que nos hablan de esto, nos advierten de esto. ¿Por qué tanta advertencia? Porque como ya vimos en el versículo anterior, porque aún los elegidos podrían ser engañados, podrían. Gracias a Dios yo creo que no pueden porque están en las manos de Dios. Pero podrían ser engañados, así que no podemos ignorar esto. Por eso los verdaderos cristianos, los elegidos, ¿qué es lo que quieren escuchar? La verdad de la palabra de Dios, la sólida enseñanza. De hecho, ¿sabe qué dice el apóstol Pedro? Me parece un versículo muy interesante. En Israel también hubo falsos profetas. O sea, en el Antiguo Testamento, léase el Antiguo Testamento. Léase, por ejemplo, el libro de los Reyes, de las Crónicas. Falsos profetas a diestra y siniestra. ¿Y a los verdaderos profetas qué hacían? Los mataban. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Hermanos,
Así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrá falsos maestros en el Nuevo Testamento. Y dice que ellos enseñarán con astucia. Vuelvo y le digo, ellos no están mostrando públicamente que son los hombres más perversos. Ellos encubiertamente enseñan herejías. ¿Sabe qué dice Judas? Judas tiene un solo capítulo. Vamos a ver los versículos 17 y 18. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto a Jesús, ya hemos visto a Pablo, ya hemos visto a Pedro, ¿sí? Y estamos viendo a Juan, estamos viendo a los apóstoles. ¿Qué hicieron ellos? Ellos predijeron algo. Versículo 18. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Ahora vuelvo y le insisto, usted puede pensar, pero es que cuando vienen y me dicen que el Señor me va a dar sanidad, me va a dar prosperidad, esos deseos no son malos. Y yo le hago una pregunta, ¿no son malos? ¿Cómo no va a ser malo cuando solamente me están ofreciendo cosas del mundo, cosas de esta vida, en nombre de Cristo Jesús? Y lo más triste es que nosotros luego terminamos renegando y hasta dudando si Dios existe y si Dios se me ama, porque no me está dando esas cosas que me están prometiendo. De hecho, eso es lo más terrible, porque como vimos, es que es encubierto. Son herejías que al fin y al cabo destruyen, porque no están presentando a Cristo en una cruz como Salvador, sino que están presentando a Cristo como Papá Noel trayendo regalos. Ahora, esto es muy fuerte. Pero hermanos, ¿cómo no ser advertidos de esta verdad que nos advirtió nuestro Señor Jesucristo y nos advirtieron los apóstoles? Judas no es un apóstol, pero él dice, los apóstoles advirtieron esto. Y yo también se los advierto. Y yo no soy un apóstol, ni siquiera soy un profeta. Solo soy un hermano de ustedes que también ama a Cristo y ama su palabra, y que Dios me da el privilegio de compartirles la palabra. Y como Judas les digo, los apóstoles lo advirtieron, Jesucristo lo advirtió por la palabra de Dios. Hoy Dios nos advierte a cada uno de nosotros, tengan cuidado del engaño. Los verdaderos cristianos tienen cuidado del engaño. Es que usted se volvió ya un crítico. O sea, usted escucha una enseñanza y ya nada le parece bueno, a todo le busca el pero. Eso es lo que dicen. No, que nos prediquen la buena, sana doctrina, la verdadera enseñanza. ¿Cómo así? O sea, ahí es donde vamos. Si realmente es la verdadera y sana doctrina, no tenemos por qué encontrarle pero. Los verdaderos cristianos no le encuentran el pero a la sana doctrina. Pero los verdaderos creyentes, si prestan oído, prestan atención, y déjeme decirle, ya no tragan entero. Lo que pasa es que eso ya no le gusta a los falsos maestros. Porque es que tristemente, como hemos visto, como un poquitico de levadura leuda toda la masa. Claro, al falso maestro no le gusta que lo estén cuestionando. ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta que lo estén cuestionando? Porque como siempre tiene el pedacito de levadura dentro de la masa. Pero miren, hermanos, por eso quiero ir al siguiente punto, que vamos a verlo en la segunda parte del versículo 18, y es que entonces los verdaderos cristianos conocen las diferencias. Ellos realmente sí entienden las diferencias. Ellos no solamente saben que hay falsos maestros, ellos no solamente saben que allá Benny Hinn en Estados Unidos y Cas Luna en Centroamérica y Guillermo Maldonado en Miami son falsos profetas, falsos maestros. Ellos saben que alrededor hay falsos maestros. Lo que pasa es que todos los falsos maestros no llegan a tener la popularidad y la fama de Benny Hinn o de Cas Luna. Pero hermanos, todos aquellos que no estén predicando la verdad de la palabra de Dios, todos aquellos que no estén centrando su vida, su mensaje, su sermón en Cristo Jesús, déjeme decirle, y yo sé que suena fuerte, pero con total seguridad, son anticristos. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios en la siguiente parte del versículo? Allí del versículo 18 de Primera de Juan. Dice, así ahora han surgido, ¿qué? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué se va a caracterizar el último tiempo, según la palabra de Dios? Porque va a haber muchos, ¿qué? Muchos anticristos, ¿sí? ¿Cuántos anticristos van a haber? Muchos. Y muchos son muchos. Entonces, yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué es lo que usted espera ver cada día más? ¿Muchas personas que enseñen cada día más la verdad? ¿O muchos falsos profetas, muchos anticristos? ¿Cómo se imagina usted el final del mundo? ¿La gente viviendo en lo peor de la cultura y de la sociedad? ¿O se imagina usted el final del mundo? El mundo lleno de iglesias, de religión, de reuniones, pero buscando a falsos cristos. Déjeme decirle, ese es el final del mundo, porque la palabra de Dios dice que el final del mundo será una apostasía. Esa es la apostasía.
La apostasía no es salir de la verdad e irse al mundo. La apostasía es salir de la verdad para irse al engaño, a la mentira, a la falsedad. Por eso entre más días usted va a ver más religiones, más denominaciones y van a crecer más y más y más y más. La pregunta es, ¿pero estarán buscando el verdadero Cristo? Vuelvo y repito, Jesucristo dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre regrese hallará fe en la tierra? Mucha gente que supuestamente estará adorando, ¿pero a quién? A un falso Cristo. Porque si en la época de Juan habían muchos, ¿cuántos habrá en esta época? Pero ¿somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de eso? Vuelvo y lo insisto, vaya a YouTube, usted encuentra prédicas las que quiera, predicadores los que quiera, busquen las redes sociales, predicadores los que quiera. Sí, ahora son famosos, pero lo más triste es que los predicadores más famosos, ¿saben por qué son famosos? Porque son predicadores motivacionales. Eso sí, a usted lo motivan, pero de Cristo, ni esto. De la verdad de la palabra de Dios, ni esto. Los predicadores de esta época son poetas, son payasos, son palabreros. Bueno, no todos, perdón, yo dije los predicadores, no puedo generalizar. La mayoría de predicadores y más la mayoría de famosos. Oiga, eso vuelvo y le digo, usted le hablan y usted dice, solo lo que necesitaba escuchar, me levantó el ánimo. Pero Cristo, ¿dónde estaba? La verdad de la palabra de Dios, ¿dónde estaba? Y todo el que esté haciendo esto, aunque suene bonito, porque tendrán apariencia de piedad, dice la palabra de Dios, pero negarán al Señor que los compró. ¿De qué manera? No diciendo Jesús no existe, Jesús no es real. No, lo invocarán, harán señales, milagros en su nombre, profetizarán en su nombre. Por eso Él un día les dirá, nunca los conocí. Porque no lo estaban mostrando a Él por quien Él era. Uno que se entregó en una cruz para salvar. No uno que se entregó en una cruz para que tenga una casa, un carro bonito. Si Dios me da eso, siempre lo he dicho, es que eso no es pecado. Si usted tiene un carro, disfrútelo. Si tiene una casa, disfrútela. Hoy lo tiene y mañana no lo tiene. Pero nosotros no deberíamos creer en Dios porque me da una casa o un carro, sino porque Él me ha dado salvación, vida eterna, y porque lo más glorioso es que aunque no tenga lo que los evangelistas o los predicadores del Evangelio de la Prosperidad me prometen, tengo una morada en el reino de los cielos por lo que Él hizo por mí. Eso sí es lo que promete este gran Dios y Salvador. Pero usted escucha a estos predicadores motivacionales y no le hablan nada de eso, porque como lo único que los motiva a las cosas de esta vida, de hecho morirse es lo peor que les puede pasar. De hecho, ¿qué dice el mismo apóstol Juan? Allí en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. O sea, y usted ahora los pone a prueba. No toquen al ungido. No hable mal del pastor. Bueno, yo no le estoy diciendo aquí que usted va a hablar mal que porque el pastor se enojó, ese pastor que se puso una camisa rosada o ese pastor. No, estamos hablando desde la enseñanza, ¿no? Referente al carácter, no somos perfectos, todos tenemos fallas y errores, y que Dios nos lleve a ser cada día mejores. Pero yo no puedo justificar a un pastor o a un líder que dice hablar en nombre de Dios y dice mentiras, porque Dios no es mentiroso. Por eso, volviendo a Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 15, alguna vez les hablé de este pasaje, pero ya hace creo que un par de años, la mayoría no han escuchado sobre esto. A mí me engañaron de niño. A mí me mintieron con un afiche que supuestamente decía los dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. No sé si usted conoció ese afiche. ¿Y cuál era el camino ancho? La borrachera, las drogas, la prostitución. Lo tiene, hermana, está engañada. ¿Saben por qué? Porque les quiero demostrar que el camino ancho no es ese. Obviamente esa gente está perdida. Pero el camino ancho, a diferencia del camino angosto, son dos caminos que ofrecen vida eterna o religión, pero uno es falso y otro es verdadero. Ahora, se lo quiero demostrar por la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 7:13, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta ancha para los muchos que escogen ese camino. Muchos van a escoger ese camino. Ahora vuelvo y le digo, usted ya dijo el mundo, no. Olvidémonos de ese afiche, botemos ese afiche por un momento. Pensemos en la religión falsa, porque dice el versículo 14, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta. ¿Y el camino es qué? Difícil. ¿Qué es lo que le están ofreciendo los evangelistas de la prosperidad? ¿Un camino angosto, un camino difícil o un camino ancho? Es que somos hijos del rey. ¿Cómo tenemos que vivir en este mundo? Como reyes, a las anchas. Pero la Biblia dice es que el camino angosto es difícil.
hay dificultad, hay espinas, hay dolor, hay sufrimiento. ¿Le hablan a usted ahora de eso? Cas Luna le habla de eso. Y perdón por mencionar estos nombres, pero bueno, creo que me estoy ensañando con ellos, ¿no? Pero ahora, importantísimo, no nos quedemos allí, porque la ficha termina allí. Pero la palabra de Dios no termina allí. Versículo 15. Tengan cuidado ¿de qué? De los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son ¿qué? Lobos feroces. Porque cuando Jesucristo habló de los dos caminos, después advirtió de los falsos profetas. ¿Cuál es entonces el camino ancho? No le estoy diciendo que el mundo es el verdadero camino, no, ese está perdido. Pero el camino ancho es un camino que aparenta ser la verdad, pero Cristo no es la verdad de ese camino. La vida eterna, a través de tribulaciones, de dificultades, no es el camino. Son aquellos que te prometen tu mejor vida aquí y ahora. Son aquellos que te dicen pacte que el Señor le va a devolver. Son aquellos que te dicen que tu ofrenda tiene que ser muy grande para que el Señor te bendiga mucho. Solamente te están hablando ¿de qué? De cosas de esta vida. Y te están ofreciendo ¿qué? Un camino ancho, ¿sí? Una vida de comodidad, sin sufrimiento, sin dolor. Es que el dolor no existe en su teología. De hecho, su teología es pare de sufrir. Ese es el camino ancho. Y muchos van por ese camino. Pero ¿cuántos escogen el camino angosto? ¿Cuántos saben que el camino del creyente es dolor y sufrimiento en esta vida hasta llegar a la eternidad? Por eso ellos anhelan es que la eternidad, que Cristo regrese. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Estos son los anticristos. Vuelvo digo, no son los que están allá afuera emborrachándose, adulterando, diciendo palabras vulgares. No, ellos tienen apariencia de piedad, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos diferentes a Dios, obedientes a Dios, perdón. Aléjate de esa clase de individuos. Me parece muy fuerte esa palabra. Yo no necesito alejarme ni rechazar a los que son pecadores. Antes me acerco a decirles: Cristo vino a morir por ustedes, arrepiéntanse y crean en Él y tendrán salvación y vida eterna. Pero de los que dicen ser, pero no son, de los que dicen engaños, mentiras y falsedades. ¿Qué pasa cuando yo escucho por ahí que una persona está hablando mal de mi papá, de mi mamá? Me da rabia, me ofende. Pero de los que están chismeando y diciendo cosas que son mentiras de Dios, ¿por qué no nos ofende? Eso debería ofendernos. Dice en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 5, individuos como estos, Pablo está hablando de los falsos maestros, siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda ¿qué? A la verdad. Para ellos, y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo tan fuerte, mostrar sumisión a Dios es solo un medio ¿para qué? Para enriquecerse. Y a mí me da risa porque mucha gente me dice: es que yo ya no creo en la religión porque es que esos pastores solo se vuelven ricos. Y yo les digo: qué bien, no creas en la religión, pero cree en la palabra de Dios, porque eso que tú ves, la palabra de Dios ya lo ha dicho una y otra vez. Por eso yo creo en la Biblia, por eso creo que es la palabra de Dios. Es que la Biblia ya lo advertía. Se van a levantar muchos. ¿Cuál va a ser el deseo de ellos? Enriquecerse. Para ellos, mostrar sumisión a Dios. Para ellos ser líderes, ser pastores, es la manera de enriquecerse. Por eso, ¿de qué es lo único que hablan? De dinero. Eso sí, cuando baja el diezmo, tenga su sermón de diezmo. Hermano, le están robando a Dios. Cuando usted va, cuando usted ya no diezma mucho, ¿qué es lo que hacen? O cuando le está yendo mal, ¿qué es lo que le dicen? Hermano, usted sí es fiel, usted sí está diezmando. Es que, hermano, la verdad yo hace tiempos que no lo he visto pasar al cofre de las ofrendas. Hermano, es que vea, aquí yo tengo un libro y usted hace rato que no aparece en el libro de los diezmadores. Sí, esa es la consejería pastoral de nuestra época. Para ellos el único deseo es enriquecerse. Por eso ellos muestran una apariencia de piedad y una sumisión. Ellos son los más santos, ellos son los más ungidos, pero ¿de qué te hablan todo el tiempo? ¿Cuáles son sus intereses? Tú los conoces. Porque déjeme decir, una persona que se interesa solo en las cosas de esta vida, se nota a leguas. Usted lo puede ver. Hermanos, por eso los verdaderos cristianos entienden la diferencia. Porque quiero que veamos en el último punto que los verdaderos cristianos muestran las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Aquí es donde quiero que vayamos. Y me parece que este punto es muy importante. Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? De allí de la palabra de Dios. Salieron de nosotros. Detengámonos allí un momentico.
Porque eso van a decir también de cualquier persona que se sale de esta iglesia. Sí, de esa iglesia salieron de nosotros, ¿vio? La pregunta es, ¿quién es nosotros? ¿El título denominacional? Porque la mayoría de ellos también salieron, por ejemplo, de la iglesia católica. Ah, no, pero es que allá sí era mentira. Nosotros, ¿quién está escribiendo? ¿Quién está hablando? ¿Quién está escribiendo? El apóstol Juan. Estas personas, ¿de quién salieron? De la verdad apostólica, de los apóstoles. Rechazaron lo de los apóstoles. Ya no les importaba seguir predicando lo que predicaban los apóstoles. Porque es que, ¿qué pasaba con los apóstoles? ¿Sabe qué pasó con los apóstoles? Los verdaderos los mataron. El último que quedaba vivo, ¿quién era? Juan. ¿Qué hicieron con Juan? Lo exiliaron a una isla. Ah, es que no les iba bien, no se enriquecían. Ellos no venían en el carro, en ese tiempo también habían carros, los carruajes. Sí, habían carruajes. Ellos no venían por una carroza tirada por un caballo blanco. No, ellos no venían en un camello de 3 jorobas, no sé si, o de 7 jorobas, no sé. No. A ellos les quitaban aún lo que tenían, los perseguían, los azotaban, los metían a la cárcel. La historia cuenta, no está en la Biblia, pero la historia cuenta que a Juan lo metieron en aceite hirviendo. Ah, no, así no aguanta ser apóstol. Pero ¿cómo son los apóstoles de esta época? Mis hermanos, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, habrían permanecido en la verdad, hubiesen seguido predicando a Cristo. Porque es que cuando se predicaba a Cristo en esa época, no muy diferente a esta época, no es popular. No es que centrar el evangelio solamente en Cristo, que hay dolor, que hay sufrimiento. No, es que ese mensaje no es popular. Ese mensaje no le toca las emociones a nadie. Digo, si yo le digo eso a las personas, se me van a ir, no. Hermanos, es que la vida cristiana es de dolor y sufrimiento, no, yo iba a ir a que el Señor me solucionara los problemas. Sí, no, yo por allá no vuelvo. No es que el Señor no me sana. No es que el Señor no me quita ese problema. Llevo tantos años orando y el Señor no me lo quita. Yo lo que digo, hermano, siga orando. Y diciéndole, Señor, hágase tu voluntad. Y si nunca te lo quita, sigue confiando en Él, porque un día Él te va a dar un cuerpo de gloria. Amén. ¿De qué me sirve que el Señor me sane hoy, me quite la enfermedad hoy, me quite el problema? Pero al final esté con aquellos que Cristo me diga, apártate de mí, porque solamente me buscabas por las cosas de esta vida. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y se lo quiero decir muy claramente, y lo digo por experiencia propia. Empieza a vivir en la verdad, empieza a conocer la verdad, y se van de tu lado o te echan de tu lado, porque no pueden soportarlo, porque no pueden sufrir la sana doctrina, porque para ellos la verdad ya es un tropiezo, porque ¿contra quién están atentando? Contra sus ingresos. Pero hermanos, salieron de nosotros, salieron de los apóstoles, salieron de la verdad, se alejaron de la verdad. Pero los verdaderos creyentes permanecen, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y yo no le estoy aquí diciendo permanezca con nosotros. Si tú eres verdadero cristiano, tú vas a permanecer en la verdad. La evidencia de un verdadero cristiano es que permanece en Cristo Jesús a pesar de los problemas, de las dificultades, a pesar del dolor y de la enfermedad. Ellos saben que aquel que prometió regresará y que en ese momento es donde todo se acabará. Ellos saben que Dios es bueno, sí, y Dios muchas veces nos da cosas buenas y Él nos sana la enfermedad muchas veces. Él muchas veces nos soluciona problemas, yo tengo que decirlo. Es que Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, pero lo más grande es que me ha dado salvación y vida eterna. Pero también me toca sufrir, también me enfermo y un día me moriré. Y gracias a Dios, y lo digo gracias a Dios, no tengo los bolsillos llenos de dinero. Sí, y le pido a Dios que me guarde de eso y que nos guarde a cada uno de nosotros. Porque hermanos, vuelvo y digo, que Dios guarde nuestros corazones de buscar las cosas solo de esta vida. Porque si es así, tarde o temprano, entonces abandonaremos la verdad, la sana doctrina, y quizá volveremos a eso, a escuchar cosas que nos halaguen los oídos. No, es que en esa iglesia hablan mucho de dolor y de sufrimiento. Sí, no. Vuelvo y les digo, hermanos, no importa si usted se va de aquí, de verdad, yo lo seguiré considerando mi hermano. Pero por favor, no se aparte de la verdad de Cristo. No se aleje de la palabra de Dios, de la verdad apostólica. La iglesia verdadera está fundamentada ¿sobre qué?
sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La verdadera iglesia está siendo edificada en la verdad. Si tú quieres ir a otra iglesia porque te parece que allá la enseñanza es mejor, gloria a Dios. Siempre lo he dicho, invítanos porque también no queremos escuchar buenas enseñanzas. Pero Dios quiera que nunca te alejes de la verdad por ir a escuchar palabrerías, huecas sutilezas, cosas que te halaguen solo el oído, pero que no te lleven a adorar, a exaltar y amar a Cristo y solo a Cristo. Ahora, este es el punto, hermanos. ¿Qué necesitamos entonces? Que esa verdad transforme y cambie nuestras vidas, porque los verdaderos creyentes muestran las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de los verdaderos creyentes, según este versículo? ¿Permanecen con quién? Con Cristo, con la palabra, con la verdad, con la enseñanza de Juan. ¿Sí? Nosotros aquí ya estudiamos el Evangelio según Juan. Estamos estudiando las cartas de Juan. Si Dios nos lo permite, vamos a estudiar Apocalipsis, que lo escribió Juan. Hemos estudiado cartas de Pablo. Queremos seguir estudiando mientras Dios nos preste la vida. Eso no significa que somos la mejor iglesia ni perfecta, pero sí le puedo asegurar, al menos hasta hoy, por la gracia de Dios, y si Dios nos sigue dando gracia, creo que el deseo de ustedes, al igual que el mío, es seguir estudiando la palabra y seguir siendo edificados en esta verdad. Amén. Y que Dios nos sostenga y nos guarde en esta verdad y nos lleve a mostrar que esa es la evidencia. La evidencia no es que no fallamos, que no pecamos. Ya hemos visto, Juan dijo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, pero queremos seguir escuchando a Cristo. Queremos seguir escuchando su voz, su palabra, y que Él siga edificándonos, perfeccionándonos. Porque en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18 y 19, versículos 18 y 19, Pablo está hablando aquí de dos hombres, Himeneo y Fileto. Ellos no se fueron al mundo. Ellos montaron su propia congregación, su propia iglesia, y se apartaron de la iglesia del apóstol Pablo. ¿Por qué? Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Los falsos profetas, ellos siguen predicando. El anticristo es el más grande predicador de todos los tiempos, solamente que Cristo no es el centro. ¿Qué dice el versículo 19? Sin embargo, y amo esto, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Eso es lo que más me encanta. Dios sí sabe quiénes aman a Cristo. Dios sí sabe quiénes lo tienen en su corazón y quiénes para ellos es lo más importante. Y dice, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Ellos desean vivir en obediencia. A ellos no les importa si Dios les da posesiones o no se las da. La más grande riqueza es haber sido salvos, y lo que más desean en sus vidas es ¿qué? Obediencia, santidad. Lo que más le piden a Dios en sus oraciones es: Señor, transfórmame, cámbiame. De hecho, lo que más les duele a ellos no es tener un carro último modelo. Lo que más les duele es ver sus fallas en sus propios cuerpos, en sus propias vidas. Ellos le están diciendo: Señor, yo no quiero hacer esto, yo sé que esto es pecado, Señor, ayúdame. Ellos desean es la obediencia. Por eso en la segunda carta allí mismo, en el capítulo 3, versículo 12, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá ¿qué? Persecución. Vuelvo, digo, ¿quieres vivir para Dios? No se te ha de extrañar la crítica, el señalamiento, que te saquen, que te echen, que te cierren las puertas, que ya no te consideren tu amigo, tu hermano. Sí, no importa, pero si Cristo es el centro de nuestras vidas, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Él nos sostendrá. Por eso quiero ir a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 24 y 25. Y sí, con estos versículos sí voy a terminar. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 24 y 25, Dios le dice a esta iglesia: pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades ¿de quién? De Satanás. Allá en Tiatira estaban predicando verdades más profundas. No, hermanos, la palabra de Dios es simple, es sencilla. Cristo se muestra tan claramente en las Escrituras. Pero vamos, es que hermanos, anoche vino una verdad. Nadie más tiene esa palabra. El Señor me la reveló, el Señor me la mostró. Eso fue una revelación del Espíritu Santo y vengo a traerles una palabra de parte de Dios. Verdades tan profundas. En realidad son, ¿qué? ¿Profundidades de quién? De Satanás. Son el anticristo. No les pediré nada más. ¿A quiénes? A estos que entienden eso. Ahora me parece interesante porque dicen, uno podría decir, que aquí en la iglesia en Tiatira habían verdaderos creyentes y falsos creyentes en el mismo lugar. ¿Sí?
Porque es que Dios podría estar hablando aquí a la iglesia en Chinchiná. Porque es que usted dice, pero es que hay muchas iglesias. Dios conoce su iglesia. Su iglesia es una sola. Donde quiera que haya personas que atiendan a la verdad. Las personas que aprendan a distinguir la verdad del error. Por eso le puedo decir, puede haber verdaderos creyentes en lugares donde se predique también mentiras. Ellos saben distinguir. A ellos Dios no les pide nada más. ¿Qué dice? Solo que retengan con firmeza lo que tienen. ¿Hasta qué? Hasta que yo venga. ¿Que retengan qué? La verdad. La verdad de la palabra. No importa, no, por eso le digo, a nuestro alrededor pueden haber 1.000.000 de iglesias falsas. Dios quiera que no sea así. Pero ¿qué nos pide Dios nomás? Retengamos la verdad. Retengamos la verdad. Ahora, pidámosle a Dios que nos lleve en esa verdad, porque eso no lo podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Entonces, hermanos, podemos ver que el punto es que ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Somos conscientes de que hay verdaderos cristianos y falsos cristianos, pero aparentan hasta ser mejores que nosotros. ¿Y sabe cómo los llama la palabra de Dios? Anticristos. Anticristos. Esto debe llevarme finalmente a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿La mentira o la verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Parecerme cada día más a Cristo o parecerme cada día más al magnate? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero cada día? ¿Ser más parecido como mi vecino que tiene casa, carro y hasta 3 esposas? A ese sí que le va bien y finca. ¿O yo quiero ser cada día más parecido a Cristo? Entonces, ese debe de ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Quisiera que termináramos diciéndole, Señor, escudriña mi mente, mi corazón, tú sabes lo que realmente deseo. Señor, que mi anhelo, mi deseo seas tú, el verdadero Cristo. Señor, hoy entiendo que el camino ancho no es las drogas, el sexo y esas cosas. Eso es perdición y tú nos has rescatado de todas estas cosas y nos sigues perfeccionando. Pero hoy entiendo que el camino ancho es una religión falsa. Yo quiero vivir en la obediencia a tu palabra. ¿Quieres orar de esta manera a Dios? Amén. Padre celestial, eterno Dios, gracias en esta hora por nuevamente advertirnos por medio de tu palabra. Señor, hoy entendemos que somos como niños ante el Padre celestial que están recibiendo advertencia, que están recibiendo corrección, pero de cierta manera también estamos recibiendo aliento, porque sabemos que un Padre que ama advierte a sus hijos del peligro, los corrige. Señor, eso es lo que nosotros deseamos. Si en algún momento nos estamos desviando, si en algún momento de hecho estamos pareciendo anticristos porque estamos haciendo las cosas contra la verdad de tu palabra. Tú conoces nuestro corazón y sabes si estamos deseando solo las cosas de este mundo, como lo veíamos en el pasaje anterior, hace 8 días. Tú realmente sabes qué es lo que anhela y desea nuestro corazón. Tú sabes, Padre, si tenemos envidia de la iglesia más grande o del templo más bonito o de las personas que tienen prosperidad, pero Señor, por favor, quita eso de nuestros corazones y danos a nosotros un corazón que esté conforme, de hecho que esté feliz, alegre por tu salvación, que podamos nosotros buscarte no por las cosas que tú nos das, sino por lo que ya nos has dado, salvación y vida eterna en la cruz del Calvario, que nosotros podamos vivir cada día anhelando y deseando no las cosas de esta vida, sino tu regreso y cada día, mientras llega ese momento, desear ser como tú, Cristo Jesús, viviendo en obediencia, en sumisión, aceptando la voluntad del Padre, reconociendo que no merecemos nada, sino que todo es por gracia, reconociendo que aún los momentos difíciles que vivimos en nuestras vidas ayudan a nuestro bien, porque todas las cosas son buenas para quienes te aman, aún esas que a veces parecen difíciles, Padre Santo. Padre, que en nuestros corazones haya un verdadero amor por tu palabra, un verdadero amor genuino, que nosotros no deseemos las huecas sutilezas, las palabrerías, sino que deseemos tu palabra bendita, pura, sin mancha, la sólida y sana doctrina. Padre, que esto sea lo que realmente nos fortalezca y nos ayude a crecer en la gracia, en el conocimiento de tu verdad, en la fe. Que aún a pesar de las dificultades nuestra fe no se debilite, sino al contrario, seamos fortalecidos y llevados cada día para creer en ti, Cristo Jesús. Por favor, Padre, sosténnos en tus manos, como lo veíamos en el Salmo. Padre, que tu rostro esté a nuestro favor, que tu cuidado, tu protección, tu seguridad sea la que nos sostenga firmes hasta el final. Padre, no decimos aquí que nosotros no vamos a caer nunca en la herejía o nunca nos vamos a desviar. Si tú nos abandonaras en un instante, solamente en un instante, estaríamos lejos de la verdad, pero sí queremos pedirte, ayúdanos a permanecer en la verdad, que podamos ser sostenidos en la verdad, porque solamente tú nos puedes guardar de alejarnos de ti, de tu verdad, de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pido, Padre amado, que tú seas sosteniéndolos todos los días hasta el final, en Cristo Jesús. Amén y amén.